A ver, ¿por dónde partimos cuando hablamos del político millennial, no? Porque hay muchas cosas que se les achaca a los millennials, que ya no trabajan igual, que Claro, piensan distintos, que son disruptivos, que son de cristal. O sea, hay un montón todo, de todo, cosas todo. así. Totalmente. Yo creo que siempre se nos ha considerado una generación de cristal, pero es que yo creo que más bien de cristal somos personas que no nos quedamos callados, que no estamos solamente de espectadores y dejamos que pasen las adversidades en nuestra vida, sino que al final somos una generación que busca luchar y tener una voz no solamente propia, sino darle voz a las personas más vulnerables, a los grupos sociales minoritarios. Por eso que yo creo que a veces causa un poco... Junto a Amir Bolívar Alvarado, tiene un libro que ha dedicado a los millennials y la política. Se llama El Político Millennial. Y yo creo que esto no va a ser algo atípico de la realidad actual. Hemos visto a mucha juventud que ha sido electa. Y esto es como cambiar un poco y romper un poco los paradigmas y entender por qué se está dando este fenómeno. Creo que de eso trata el libro. Amir, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias, Manuel, todo bien, muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en Radio Ancona. A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha, muchas gracias, buenas tardes ante todos los radio oyentes y muchas gracias a ti por darme el espacio, obviamente, de estar aquí y hablar un poco de lo que me apasiona a mí como político. Claro, y en la Feria del Libro, que se va a estar desarrollando pronto ya a semanas en Atlapa, que dicho sea de paso, vamos a estar allí también nosotros junto a la Me encanta. Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, vas a tener un conversatorio, ¿no? Vas a hablar un poco de la tecnología en la política actual. Y esto va entrelazado, entiendo, ¿no? Con el tema Claro. millennial. Creo que los millennials y la tecnología tienen mucho que ver. Exactamente, es parte también de nuestra realidad y puede ser que el título es político millennial, pero va muy arraigado a la juventud, a esta juventud que ha crecido con una era digital, una era tecnológica que no solamente obviamente abarca a los millennials, sino a distintas generaciones de las cuales van saliendo y creciendo. Lo que al final busco es poder en este conversatorio hilar y correlacionar mi libro, mi página, mi movimiento, que es Político Millennial, con el tema que fue furor este año en las elecciones, que es la participación, obviamente, y la presencia importante de la tecnología en estos cambios electorales. A ver, ¿por dónde partimos cuando hablamos del político millennial, no? Porque hay muchas cosas que se les achaca a los millennials, que ya no trabajan igual, que Claro. piensan distintos, que son disruptivos, que son de cristal. O sea, hay un montón de cosas así. Totalmente, yo creo que siempre se nos ha considerado una generación de cristal, pero es que yo creo que más bien de cristal somos personas que no nos quedamos callados, que no estamos solamente de espectadores y dejamos que pasen las adversidades en nuestra vida, sino que al final somos una generación que busca luchar y tener una voz no solamente propia, sino darle voz a las personas más vulnerables, a los grupos sociales minoritarios. Por eso que yo creo que a veces causa un poco de ruido para la sociedad adulta, que nos critican un poco a nosotros, porque al final le damos significado y nombre a las situaciones y luchas que tenemos para poder alcanzar victorias y nuevos avances para nuestra sociedad. Entonces, por eso que yo siento que si lo tenemos que cambiar el paradigma, por eso que traté de agarrar estos dos títulos, como tú dices, la palabra millennial, y te lo digo, millennial nos abarca a todos, a ellos no les interesa si eres generación Z, X, a todos nos ponen en una misma cápsula, por eso que traté de agarrar que es la palabra millennial, porque yo sé que es algo que causa ruido, es algo que quiero lograr cambiar, entender que somos parte de la sociedad y que venimos a exigir cambios porque no pensamos en el individualismo, sino que en la pluralidad y en el bien común, principalmente a diferencia de las generaciones anteriores, sin ofender claramente. Claro, y mira, algo que me llama mucho la atención es que es precisamente este término millennial lo que se correlaciona directamente con las redes sociales. Creo que son los, entre comillas, ¿no?, millennials quienes le han dado forma a las redes. Desde buscar formas disruptivas, valga la redundancia, maneras disruptivas de poder utilizarlas para bien tanto personal como el bien común, como para distintos otros elementos o facetas dentro de la vida común, Todo. desde el negocio, o sea, incluso en la política ha tenido una gran preponderancia.
Entonces, ¿esto cómo ha influido dentro no solamente de una generación que creció con la tecnología, sino transformando, porque literalmente Claro, ha transformado la sociedad? todo, totalmente. Yo siento que al final la tecnología tenemos que aprender a utilizarla. Ujú. Y viene con muchos cambios y muchos avances que al final no solamente, como dices, nos ayuda en el ámbito político, sino que nos ayuda en nuestra profesión, en nuestra parte escolar también para las personas que están con sus estudios, que yo siento que le tenemos que buscar una vuelta para poder utilizarlo y sacarle el mejor provecho. Y en el parte de la parte política te podría decir que sí ha traído muchos avances, que ha traído mayor conciencia o también una participación directa de nosotros como ciudadanos con las cosas que pasan en nuestro país. Entonces la tecnología tenemos que aprender a vivir con ella, y las personas que no están acostumbrados, a veces no es una excusa, es simplemente entender que las personas mayores o no a las personas mayores, a todos en general, nos cuesta o nos da miedo lo desconocido y lo nuevo para nosotros. Pero creo que no es limitante para las personas de ninguna edad. Estoy acostumbrado a ver personas adultas en mi trabajo o en mi familia, mis abuelos, que han aprendido a familiarizarse con la tecnología. Y la tecnología nos ha llevado grandes avances, como por ejemplo después de la pandemia, que pudimos entender que no siempre era necesario estar en ese contacto físico, sino que los trabajos han cambiado bastante sus modalidades a algo más híbrido, en donde no siempre tienes que ir a la sede del trabajo, poniéndolo como un ejemplo. Para ver, y esto lo digo para ver que estos avances de la era tecnológica nos han ayudado y fortalecido también en distintos aspectos de nuestra vida. O sea, que se ha transformado la sociedad a raíz de todos estos avances tecnológicos, bueno, disruptivos, como se ha visto en el pasado. Ahora, háblame un poco de dónde nace la idea, ¿no?, de escribir un libro basado en esto, porque tuvo su génesis en alguna situación particular, o qué fue lo que notaste que te llevó a decir, quiero hablar sobre este tema. Mira, te cuento un poco. Yo desde chico siempre me ha gustado la política, el derecho, soy abogado, soy político de profesión, y claro que sí, sinceramente nació en la pandemia. Yo comencé a escribir este libro en ese momento porque yo decía, quiero hacer algo en mi vida que pueda también influenciar algo positivo, o sea, algo que también quede para los demás. Entonces comencé con mi movimiento, que es Político Millennial, que es un movimiento que busca más bien educar acerca sobre el conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos y los deberes que también le debemos a nuestro país como sociedad. Y de esta manera crear un espacio seguro en donde podamos hablar las problemáticas que pasan, ya sean las desigualdades o luchas que tenemos actualmente en nuestro país. Entonces, de ahí yo dije, no quiero que solamente se vaya perdiendo en publicaciones, en actividades, sino que quede en algo que me quede como para poder ir a las bibliotecas, universidades, escuelas, como he hecho anteriormente con este libro. Era dejarlo en algo físico. Entonces, de ahí nació la idea de Político Millennial, que no solamente habla de política, más bien tiene una estructura, es una novela sobre política social. Claro. Porque habla sobre distintas temáticas dentro del libro, no únicamente la política. Háblame un poco de los temas, ¿no?, que trata, que me parece interesante, porque me imagino que cuando dices no únicamente la política, es esa política que nosotros asociamos con la política partidista. Exacto, electoral. Porque al final todos somos políticos de alguna u otra manera. Digo, la política al final nos influye y nos atraviesa a nosotros a todos de manera transversal, aunque las personas crean que la política no les influye. La política está en cada parte de nuestra vida, porque digo, así estamos organizados y formados como comunidad y sociedad. Te explico. El libro habla sobre el personaje principal, se llama Max. Ese personaje está en la escuela secundaria. Es una novela, más o menos. Es una novela, exactamente. Tiene una historia, porque era una manera también de cómo poder atraer a las personas. O sea, que aprendas de política, pero que sea entretenido. Entonces, tiene distintos personajes que están alrededor de la vida de Max. Unos sus amigos, enemigos, y cada uno de ellos tiene una lucha o un tema tabú que pasa mucho a los jóvenes, pero que a veces en las casas, en sus colegios, no se les toca por este miedo a crear esas conversaciones. Entonces, entre eso hay un personaje que habla sobre la desigualdad de género, que habla sobre una chica que es feminista, hay otra que habla sobre el cuidado del medio ambiente, hay otro que nos toca el tema de las enfermedades de salud mental, específicamente atravesando sobre la depresión, y otro que nos habla sobre el tema de discriminación sexual.
Entonces son temas que creía necesario poder buscar la manera o la vuelta de tener la accesibilidad de llegar a chicos de edades jóvenes de 10 a 16 años y también obviamente de edades más grandes, en donde podamos saber de que a ustedes, o sea, tanto como nos pasó a nosotros, también le pasa a ustedes y que estas conversaciones están buenas iniciarlas y crearlas. Entonces todo va alrededor de eso y cada uno entre ellos va como aportando a esta idea de poder empatizar y ponerte en los zapatos de los demás y entender que las luchas y tratar de buscar algo de un bien común igual y al final es política. Claro, y lo añades o lo presentas con una historia que hace que el ejemplo también enriquezca la idea que quieres plasmar. Y hábleme de la experiencia que ha sido presentarlo, cómo ha sido recibido, qué retroalimentación también has percibido por parte de las personas que han tenido la oportunidad de leerlo. Mira, de verdad que tengo que decir que lo que me ha gustado de mi libro es que he tenido muy buenos feedbacks, pero no solamente de un grupo de personas de edades específicos, sino que ha podido conectar con distintas personas de diferentes edades, de rangos de edades, y eso es lo que más me enorgullece, pues, porque al final se hizo un libro coloquial que sea de fácil entendimiento, pero que también sea atractivo para distintas edades. Entonces ha sido una repercusión muy grande porque he podido participar además de obviamente las ferias del libro, he podido participar en escuelas privadas, de escuelas públicas, universidades, en eventos obviamente o sea, gubernamentales como lo de la alcaldía. Y al fin, siempre me he llevado un buen sabor sinceramente porque ha sido bien acogido y se ha demostrado por comentarios, por opiniones acerca del libro, que tiene una historia bonita y un final que pide a que las personas quieran seguir leyendo y una segunda parte, que ya me han dicho varias veces, así que estamos pensando y trabajando en eso. Hacer ya una saga, ¿no? Y añadir más cosas. Y creo que ahí pudiera ser interesante presentar la experiencia que hemos tenido en nuestro país, contando ahora con alcaldes millennials, claro, representantes millennials y una asamblea ampliamente joven con unas ideas también de estas revolucionarias que quizás quizás no sea la panacea, pero pueda representar el cambio que necesitamos como país. Oye, y háblame un poco también de dónde podemos encontrar el libro. Bueno, mira, el libro principalmente está siempre de su base madre, por decirlo así, en mi página en Instagram, que se llama Político Millennial, con 2 Ns y 2 L, la palabra millennial. Lo pueden recibir ahí a través de los mensajes directos. Ese libro viene ya algo más personal, porque viene dedicado, viene siempre como con un regalito que dejo a las personas que se toman el tiempo, obviamente, de seguirme por este camino. En tal caso, también los tengo en la Librería Cultural Portobelo, los tengo en el Gran Morrison, en los Riva Smith y en El Hombre de la Mancha. Oye, importante. Qué bueno. Y están bien personalizados y con la firma. O sea, sí, que es sumamente importante para muchos de los lectores. Y bueno, la verdad es que me parece muy bueno. Enhorabuena también por esa iniciativa. Gracias. Háblame de tu movimiento. ¿Tienes un movimiento? ¿Qué pretendes hacer o hasta dónde quieres llegar con este movimiento? Bueno, te cuento que lo he comenzado a trabajar. Yo también soy profesor de carrera y he tratado de unir todas esas partes, ya sea la política, el derecho y llevarlo como a la parte educativa. ¿Qué busco al final, Magdiel? He estado siempre encaminado en poder crear y sacar a la sociedad o a las familias del sedentarismo y hacerlos partícipes de actividades que ya he hecho anteriormente como docencias con el tema del feminismo, como actividades de dinámicas que los puedan no solamente recibir esa actividad, sino que llevarse un mensaje y un pensamiento cual los pueda involucrar en la sociedad, porque al final no es solamente lo que pasa en nuestras comunidades, trabajo del Estado arreglarlo, sino de nosotros mismos. ¿Qué busco al final con este movimiento? Poder educar acerca de la política.
que las personas estén conscientes que la política no es solamente cada 5 años, sino que es una participación que debemos de tener directa, que podemos participar en distintos modos y que también sea una preparación para las siguientes elecciones, que podamos estar conscientes de cómo debemos tomar las decisiones para poder acceder a ejercer un voto. Entonces, mi siguiente plan con esto es poder llevarlo a crear otro libro, pero con otro de los personajes que está aquí, pero quizás algo un poco más amigable aún, que sea posible llevarlo a las diferentes comunidades. Algo más ilustrado, algo más para los menores que se vayan pudiendo cosechar y educar para que cuando lleguen a su edad adulta, que tengan el derecho al voto, puedan estar seguros y saber con educación cómo se debe de realizar. Algo que sin duda estoy seguro que en algún momento buscaste y dijiste no encontré, así que... Sí, eso me pasó. O sea, yo decía, ¿cómo yo sé que yo tengo que estar en un partido político? O sea, ¿cómo yo me acerco o dónde puedo ver esa información? Antes, para mis tiempos, casi que no se veía eso, no sabías cuál es la misión, la visión. O digamos, ahora actualmente me sigue pasando. Hay movimientos independientes que en realidad yo creo que esa decisión de ser parte y de ser parte de algún partido político, de algún movimiento, tienes que estudiarla bien y tienes que poder tener el acceso a esa información. Y eso es lo que yo busco, que se pueda tener ese acceso y que las personas puedan tener como conciencia y tener ciencia cierta de qué es la decisión que quieren tomar. Cualquiera sea la decisión, que sea informada, que sea ya con el pensamiento crítico muy bien desarrollado y muy consciente de lo que se está haciendo. Es que ¿sabes qué pasa? Actualmente, y quedó demostrado en las últimas elecciones, que lo que se vio reflejado de las decisiones finales fueron más bien por decisiones de líderes carismáticos. ¿Qué te quiero decir? Que un líder que tiene cierta popularidad en el país dijo, voten por tal figura, o un líder que tiene ciertas, voten por otras. Entonces las personas en realidad votan por ir por masas, pero al final a mí me parece muy importante poder conocer el perfil del candidato por el cual yo estoy votando. Yo sí de ese pensamiento, que las personas, mientras más educadas estén en el ámbito político, pueden entonces ejercer un buen voto al final. Bueno, con criterio propio, obviamente. Totalmente. Y qué bueno que se está conversando desde ahora. No estamos ni cerca de las elecciones, pero es este tipo de conciencia el que nos ayuda a crecer y elevar, digamos, los discursos en un país que ya empieza a madurar su democracia, luego de que fue por mucho tiempo silenciada. Así mismo y que es importante que ya podamos saber y hacerlo de forma correcta, y más si estamos también buscando y demandando que en otros países las cosas se hagan bien. Así que nada más recuérdanos cuándo va a ser tu conversatorio y esa invitación para que las personas estén pendientes y puedan ir y ser parte de este conversatorio que vas a tener en la Feria del Libro. Claro que sí. El conversatorio va a tener el título de El papel de la tecnología en la participación política actual. Es un conversatorio amigable para todos, que todos podamos ser parte de estas conversaciones. Habrán políticos importantes, como dijiste, de los que han quedado electos actualmente, que se consideran millennial, estarán ahí participando, y lo que busco es poder crear una conversación para todo tipo de personas y que podamos pasarla ameno. Eso se realizará el sábado 17 en la Feria Internacional del Libro a las 11 de la mañana en el Salón Trenzado. Para más información, igual está en la página Político Millennial en Instagram, en donde podrán encontrar todos los detalles del día del conversatorio. Bueno, Amir Bolívar Alvarado, gracias por acompañarnos. Gracias, enhorabuena, gracias. Esperemos poder tenerte acá y encontrarnos en la Feria del Libro. Allí vamos a estar, ¿no? Seguramente vamos a conversar. Por allá puedo pasar uno de esos días. No, seguro, más que invitado, ¿eh? Que estés muy bien, ¿eh? Feliz tarde. Placer. Claro que sí. Son las 4:55 ya sobre el cierre. Quiero dejarlos también con la agenda cultural para el fin de semana, para que usted tenga algo que hacer hoy a las 7 de 5 a 7 de la noche. Saliendo de aquí, usted puede irse a Flamenco Básico, Intermedio, por Tangos. Esto es en la Ciudad de las Artes, el edificio de teatro piso 5. El taller es gratuito. Las inscripciones están en el 6869-5924. Hasta el 9 de noviembre hay talleres programados de formación de escritores profe, también en la sede del Ministerio de Cultura. El 27, o sea, mañana,
está presentándose el cine Picnic. Ahí se va a poner la película Ponyo en los estacionamientos del Centro Artesanal de Panamá Viejo. La entrada es libre, es a las 5 de la tarde. También mañana a las 7 hay un concierto programa coral en la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción. La entrada es libre a las 7 de la noche. Hay un conversatorio también mañana a las 7 de Colón para el Mundo. Esto va a ser en el restaurante Oceanía Las Terrazas en Sabanitas, Colón. También libre si usted no quiere venir a la capital, está en Colón, quiere ir, pues asistir. Importante también, hay una gala Unidos por la Danza en el Teatro Nayansi, Centro de Convenciones Atlapa. Entrada libre, hay que presentar boleto, es a las 7:30. El 8º aniversario Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá, concierto de gala aniversario, mañana a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de Panamá. ¿Qué más tenemos también? El domingo hay una jornada de puertas abiertas en el sitio arqueológico de Panamá Viejo. La entrada es gratuita para nacionales y residentes. Así que aquellos que quieran pasarse por Panamá Viejo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde pueden apersonarse. Lo conversábamos antes, también el domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Día del Niño y la Niña, Ciudad de las Artes, libre también la entrada. Hay un concierto a las 4 de la tarde, el concierto de gala 8º aniversario, Coro Juvenil Metropolitano y Orquesta Sinfónica Juvenil en el Teatro Nacional. El 30, esto es martes, hay cierre de convocatorias de líneas de ayuda para Iberescena a las 12 del mediodía de cada país. El 31 hay masterclass elevando el arte musical, lecciones de viaje creativo por Sixto Lovell en Ciudad de las Artes. La entrada es libre, es a las 4 de la tarde. El mismo día, a las 6:30 de la tarde, hay un taller método psicodramático sanando a través del teatro en Ciudad de las Artes, también entrada libre de 6:30 a 9 de la noche, así que usted puede a través de la cuenta de Instagram @cdlapanamá conocer más. Y el 1 de agosto hay un concierto de película con la Orquesta Nacional. Estos conciertos son buenos, yo he estado en más de uno y la verdad que buenísimos los conciertos de la Sinfónica Nacional. Es el 1 de agosto. Llegue temprano. Yo por experiencia personal le digo, si es a las 8, usted esté ahí a las 5:30 si es preciso, porque la gente se queda por fuera. La entrada es gratuita y ya lo sabe, en el Teatro Balboa, concierto de película con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, ha sido la agenda cultural de aquí a final de mes e inicios de agosto. De mi parte, Magdiel Torres, le deseo un feliz fin de semana. Pásela bastante bien. Agradecemos también a Claudio Quiroz ahí en Controles por apoyarnos cada día. Y será hasta el lunes con más de Relax. Pase una excelente tarde. Lo dejo ahora en compañía de 5 Mentes. Hasta luego. Para hablar un poco acerca de esto, ya está con nosotros Simón Canelón, es politólogo, también concejal de Baruta en Caracas y también de la oposición venezolana. Para conversar un poco, Simón, nos sorprende la noticia, algunos, otros no. Ya Diosdado Cabello había dicho que no iba a permitir la llegada de aquellos que sentía eran la amenaza para el gobierno oficialista y parece que sí ha cumplido su palabra. ¿Cómo reciben la noticia en Venezuela, sobre todo la oposición que esperaba esta ayuda y este soporte internacional? Feliz tarde a todos los hermanos de Panamá. Gracias por la oportunidad. Y bueno, la realidad es que a nosotros no nos sorprende en lo absoluto. Este actuar repetido del chavismo, del gobierno, es algo que se ha dado en estos 25 años. En este momento están recrudeciendo. Tenemos unas elecciones muy importantes el día domingo. Y bueno, ya Diosdado lo había dicho el día miércoles que no iban a dejar entrar a nadie. Pero la realidad, y le decimos a los expresidentes que aquí están bienvenidos siempre, porque todo el que es hermano de la democracia tiene las puertas abiertas en Venezuela. Efectivamente, acá, por supuesto, ameritó que hiciera el gobierno una conferencia de prensa. ¿Qué se ha dicho en Venezuela con respecto a este tema? Bueno, vi que el presidente de ustedes, el presidente Molina, inmediatamente hizo una conferencia de prensa, agradecidos por el gran apoyo que nos está dando la nueva administración de Panamá en este tema, agradecidos con los expresidentes que venían para acá.
De verdad agradecemos a todo el continente que está pendiente y el mundo que está pendiente de las elecciones del día domingo, pero la realidad es que nosotros los venezolanos nos estamos organizando para una fecha sumamente importante, donde por primera vez tenemos la oportunidad de ganar el poder ejecutivo del chavismo después de 25 años. Los números son bien claros, Magdiel. Estamos ganando por más de 20 puntos y esperamos que con una organización adecuada podamos cobrar esa victoria el día domingo. Ahora, Simón, tengo que preguntarte porque existe mucha efervescencia en este momento. Por supuesto que lo que sucedió esta tarde en Panamá causa también cierto nivel de frustración porque es más leña al fuego que le está echando el gobierno oficialista de Venezuela a la situación. Ya se ha dicho, Maduro dijo que podía correr sangre. Háblame de todo esto porque hay mucha incertidumbre, sobre todo por parte de los que están fuera del país y muchos me han dicho, quisiera, no puedo tener la oportunidad de votar porque no he podido arreglar mi situación y es difícil. Bueno, lo primero que llamamos a los venezolanos que están afuera a la calma, a los de afuera y a los de aquí adentro. Tenemos que organizarnos en paz, con entendimiento. Partida ganada no se tranca, Magdiel. Es sumamente importante eso. Tenemos que decirle a los venezolanos y también a nuestros hermanos chavistas, vamos a entendernos. Vamos a estas elecciones en paz, con entendimiento y vamos a contarnos el día domingo, sin duda alguna. Lo que hacen estos con los expresidentes, lo que no dejaron entrar a la delegación de Brasil, a la delegación de Colombia, esa es la demostración de lo que ellos son, de lo que hemos vivido. Nosotros que hemos estado en la oposición desde que éramos menores de edad, sabemos lo que el chavismo es capaz de hacer, pero como también sabemos de lo que son capaces de hacer, nos hemos organizado para poder ganar este día domingo. Ahora, en ese sentido, Simón, muy complicada la situación. Vemos que, como tú bien lo has dicho, la demostración del gobierno oficialista es que no va a dar su brazo a torcer. ¿Cómo se prepara, sobre todo la oposición, que está más organizada, para cualquier tipo de eventualidad? Con la fuerza del voto, con la fuerza de la fe. Los que no son creyentes tal vez no creerán, pero definitivamente estamos más apegados a ese gran arquitecto, a ese Dios, porque definitivamente necesitamos de mucha fe, de entendimiento y de unión entre los venezolanos para poder superar los obstáculos que vamos a tener este día domingo. Por supuesto que sí. Buscarán apoyo internacional fuera de lo que ya hemos visto en este momento, pues no se pudo permitir el ingreso, pero en el caso en que las elecciones sean amañadas y haya un voto favorable para la oposición, ¿qué es lo que estarían buscando hacer? Estamos trabajando mancomunadamente todos los partidos para lograr proteger el voto de los venezolanos. No vamos a hablar de elecciones amañadas hasta los momentos. Esto ha sido un proceso desigual, un proceso atípico. Históricamente, la diferencia en gastos entre una tendencia y otra es abismal, Magdiel. El derroche de dinero que ha llevado el chavismo en esta elección, mientras la oposición ha llevado una campaña austera totalmente, pero estamos en esto, organizando los testigos, organizando todo lo posible y animando a nuestros votantes, que somos la mayoría del país, para poder ejercer nuestro derecho al voto el día domingo con mucha fe y con mucha esperanza. Eso es lo más importante. Y nuestros hermanos de afuera, ustedes de Panamá, lo que nos tienen que apoyar y que vean de los que son capaces de ellos. Nosotros hemos hecho de todo en estos 25 años y los conocemos muy bien. Pero lo importante es que toda Latinoamérica esté atento a la elección que se va a dar este día domingo. Es un hito importantísimo para la región, las elecciones de este domingo. Claro, hablaba la ex vicepresidenta de Colombia mencionando que esto afectaba también al resto de los países de la región, refiriéndose a la diáspora venezolana que ha salido por diversas razones, entre esas el problema económico, la incertidumbre que existe política, por supuesto que eso añade un factor extra a la intención de salir del país y que esto directamente al final también repercute en nuestra nación. Y recordaba un poco, ¿no? Quizás nosotros no habíamos nacido todavía para ese entonces. Panamá sufrió un evento muy similar. Creo que también por eso el presidente Murino, quien luchó en ese momento contra la dictadura, lo comprende bastante bien y sabe lo que significa. Creo que no hay duda de que es una dictadura lo que se vive en Venezuela. Hablabas acerca de esa fe. Háblame un poco de ese optimismo, porque a luces cortas pareciera que hay un descontento por el oficialismo, pero
debe haber también sus adherentes y simpatizantes en el partido actual gobernante, pero los números parecieran que no cuadran, porque mientras que sale mucha gente y muchos, y lo hemos visto en los últimos días, personas saliendo a las calles a manifestarse y respaldando a la oposición, pensaríamos que los resultados deben favorecer a la oposición y no al oficialismo. Los números son bien claros, Magdiel. Hemos visto que el chavismo, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez, ha venido en decadencia absoluta desde el punto de vista electoral. Llegaron a un pico, esa votación, Enrique Capriles Chávez, con una diferencia de 1,5 millones de votos prácticamente. Después vino la Capriles Maduro y de ahí ha venido en picada. Es de absoluto entendimiento que hemos tenido una diáspora enorme que ha afectado a los demás países de la región, los cuales pedimos disculpas, pero también les damos las gracias porque muchos nos han abierto y han hecho sus vidas. Nuestros compatriotas venezolanos han hecho su vida en otros países de la región. Pero el chavismo viene en decadencia y la oposición, con todos sus errores y sus divisiones, se está organizando para tener unas elecciones este día domingo de forma victoriosa, en paz. Y bueno, tenemos toda la esperanza y toda la fe de que va a salir el candidato Edmundo González victorioso. Esto no lo digo como político, lo digo como venezolano. Y esperamos que comience un proceso de transición y de cambio tan esperado por el país. Y te quiero preguntar, Simón, porque desde afuera podemos tener una visión totalmente de lo que pasa adentro, qué se habla en los medios de comunicación. Sabemos que es muy complicado, casi todos los medios los tiene el oficialismo. ¿Qué es lo que más suena dentro de Venezuela? Mira, la realidad es que lo que se siente en Venezuela es un nivel de esperanza como nunca se había dado. Más allá de lo que pasó hoy con los expresidentes, el venezolano tiene este domingo un compromiso con su país, un compromiso con el futuro del país. No estamos hablando de cualquier país, y con el mayor respeto con los demás hermanos de la región, Venezuela es la reserva petrolera energética más importante del mundo. Y este gobierno ha llevado que, siendo la reserva petrolera más grande del mundo, los venezolanos tengan que buscar su futuro en otros lados, haciendo de todo, Magdiel. Aquí hay profesionales trabajando, limpiando pisos, haciendo lo que sea. Todo trabajo es digno. Pero la realidad es que los venezolanos han tenido que buscar sustento en todas partes del mundo. Importante. Yo quisiera que dejaras también un mensaje, ¿no? De optimismo para lo que se viene este domingo. Sabemos que ha sido muy complicado, años muy difíciles en el tema democrático, con experiencias bastante agrias en el pasado cuando se han dado estas elecciones, con intenciones de voto que han estado por debajo de las expectativas. No obstante, tú hablabas de esa intención alta que se espera, el deseo de un cambio, y fuera de, digamos, de todo lo que pudiera salir mal, también hay que ver lo que pudiera salir bien. ¿Qué mensaje dejaras a la audiencia, sobre todo a aquellos venezolanos que están en nuestro país, que están escuchando y están viendo todo lo que pasa y lo que sucedió hoy? Seguramente también añade muchísimo más incertidumbre a toda esta situación. Mira, la realidad es que primero que todo tenemos que ser agradecidos con los presidentes que se ven, los expresidentes que venían a Venezuela. Tenemos que ser agradecidos con la región. Y esto es un llamado al entendimiento, a la esperanza, a los sectores chavistas, a los sectores oficialistas. Vamos a ir a unas elecciones en paz. Y esto es igual, le pedimos a los sectores de izquierdas de la región que vean lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ahí está Lula, ahí está Petro. Confiamos en que ustedes tengan la posibilidad de hablar con sus pares en Venezuela, con Maduro y compañía, los dos presidentes. Va a venir Celso Amorín como enviado especial del presidente Lula. Esperamos que precisamente tanto Petro como Lula se sientan comprometidos con lo que va a pasar este domingo. Vamos a salir de esta transición en paz, con respeto y con entendimiento. Y eso solamente lo podemos lograr con el apoyo de toda la región y con el apoyo de todo el mundo. Y con el voto de los venezolanos. Por supuesto, y seguramente pues vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir este domingo en Venezuela. Elecciones históricas, no solamente para el país hermano, sino también para toda la región.
Simón Canelón desde Caracas, politólogo, gracias por acompañarnos y pues a conversar un poco sobre la situación que se vive en Venezuela y sobre todo con esto que sucedió esta tarde, que añade un poco más de incertidumbre a toda esta situación y que pues causó inmediatamente que hubiese un rechazo a el actuar del hermano país al negar el abordaje a los expresidentes. Pero gracias nuevamente. Aquí estaremos conversando próximamente para conocer, sobre todo luego de los resultados, cuál es el ambiente que se vive allá. ¿Aló? Te escucho, que se cortó un poco la comunicación en ese momento. No, nos despedimos, Simón. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Aquí vamos a estar seguramente pendientes de lo que serán los resultados y el ambiente que se vive en Venezuela. Ojalá sea de positivo lo que conversemos luego de que tengamos esos resultados en las elecciones de Venezuela. Muchas gracias, Magdiel. Y bueno, aquí estamos los venezolanos esperanzados y trabajando por el cambio.